Buenas, mi nombre es Marlon Villamizar y pues voy a trabajar la clasificación utilizando modelos de Machine Learning. Esto es para parcial de inteligencia artificial. Y bueno, que comencemos. Primero tenemos la presentación del dataset. Se me asignó el dataset Occupancy Detections. Pues este dataset a rasgos generales contiene información sobre la detección de ocupación. Las características incluyen cosas como la temperatura ambiente, la humedad, la precisión atmosférica y la presencia de personas. Como podemos ver un poco más abajo, podemos observar más o menos cómo se visualiza el dataset. Tenemos una variable data donde tenemos una fecha y una hora, tenemos temperatura, humidity, light, CO2, humidity ratio y target. En mi caso, mi variable objetivo, por decirlo así, es target. O sea, mi target es el target, valga la redundancia. Siguiente, tenemos pues el análisis y la comprensión del problema. Primero que todo, pues para poder analizar tenemos que interpretar y poder ver de manera visual, por decirlo así, nuestro dataset. Y para esto pues le hicimos diferentes cositas en el Google Colab. Entonces, por ejemplo, le sacamos un data y utilizamos la función nUnique, que esto lo que me permite visualizar es las variables únicas dentro de mi dataset. Por ejemplo, en target, como es una variable binaria 0 y 1, me salen 2 y las demás variables. Luego también le apliqué una función a mi dataset, pues para identificar si tenía valores nulos dentro de este, pues para en caso de tener que hacerle transformación a las variables o limpiar este dataset. En mi caso no tenía valores nulos, todos presentaban datos. Ahí se puede observar que me dice temperatura de 0, humedad de 0. Esto significa que no posee valores nulos mi dataset. Y adicionalmente saqué la proporción de clase, básicamente de mi clase de mi target, que sería de mi objetivo, por decirlo así. Saqué la proporción y me dio que la clase 0 tiene un 78.7% y la clase 1 un 21.2%. Esto ya hablaré un poco más adelante cómo se interpreta. Luego tenemos una descripción estadística del dataset. Esto es lo más sencillo del mundo. A mi dataset dentro de Google Colab le aplico una función describe donde me muestra toda la parte estadística de mi dataset, como la cantidad de datos que tenemos, la media, la desviación, el mínimo, el máximo, los percentil 25, 20, 75%. Esto es como para ver la distribución de mi dataset, cómo se está concentrando. Adicionalmente, luego tenemos una parte de visualización de variables. Esto ya es visualizarlo de manera gráfica, cada una de mis variables. Esto con el mismo fin del anterior, que es visualizar en dónde se está concentrando la mayor cantidad de mis datos y cómo están variando. Si se pueden fijar, aquí el eje X está de -1 a 2 punto algo más o menos. Esto se debe a que estas gráficas las saqué ya con mis datos estandarizados, ya un poco tratados, pues para poderlos observar mejor, pero eso ya va un poco más adelante. Aquí solo es para revisar, interpretar la información, analizar más o menos cómo funciona nuestro dataset. Y aquí se realizó un mapa de calor. Este mapa de calor pues es generado con un HatMap para poder identificar la relación entre las variables. Por ejemplo, la relación de las variables con respecto al target se observa que presenta una menor relación es humidity y humidity ratio. Y por otro lado se presenta una mayor relación, son light y CO2 y temperatura. Como pueden observar en esta parte de la derecha tenemos la variable target con respecto a todas nuestras otras variables, humidity ratio, CO2, light, humidity y temperatura. Entonces este número va de 0 a 1 y también va identificado con colores. Aquí podemos revisar la correlación que tienen nuestras variables para ver cuál representa o tiene un mayor impacto en nuestra variable target. Y aquí podemos observar que es la luz y el CO2. Aquí ya podemos ir más o menos identificando nuestras variables importantes o que más relación tienen. Adicionalmente a esto hice un boxplot, que normalmente esto es para revisar como valores atípicos dentro de mis variables. Y aquí tuve un problema entre comillas donde, como se pueden fijar, en el light y el CO2, por encima del bigote tenemos muchos puntos, e incluso en el CO2 muchos más. Se supone que en esto se interpreta como que estos son valores atípicos, pero como son una cantidad considerable y light y CO2 son mis variables con mayor correlación con mi objetivo, entonces decidí no tratar esos datos atípicos porque puede afectarme un poco la salida o la predicción, por decirlo así. Luego tenemos los tipos de variables. Ya una vez revisado todo, identifiqué que por lo menos
la variable date, que era la que teníamos la fecha, es un numérico temporal. Tenemos la temperatura, humidity, light, CO2 y humidity radio, es un numérico tal cual. Y el target es un categórico, pero en nuestro caso es un categórico binario porque va de 0 y 1. Entonces, en las métricas de evaluación del modelo se seleccionaron las siguientes. Seleccionamos exactitud, accuracy, la precisión y recal y la matriz de confusión. Entonces, más o menos las conclusiones de esta primera fase, que fue todo el análisis de la información, tenemos que qué tipo de transformaciones se deben realizar a los diferentes atributos. Entonces, en este caso, como nuestra variable categórica es binaria, no debimos aplicarle un one hot, pero a mis datos numéricos sí se le estandarizaron con un standard scale, y ya que se le aplicará pues uno de estos modelos. Luego tenemos, el problema presenta una clase objetivo balanceada o desbalanceada. Recuerden que al inicio mencioné que nuestra clase objetivo presentaba en la clase 0 un 70 y tanto por ciento, en la clase 1 un 23 más o menos. Entonces, aunque representa, o sea, aunque se nota una diferencia, pues es una diferencia notoria, no es algo abrupto como para considerar que la clase está desbalanceada. Así que no se le realizó nada y se asumió como que estaba bien. Entonces, ¿por qué se seleccionaron las métricas que mencioné anteriormente? Las métricas se seleccionaron pues con la finalidad de poder evaluar el rendimiento del modelo. Estas son unas métricas que se suelen usar para esto, definir precisión, el recal y todo esto, la matriz de confusión para mirar los falsos positivos, falsos negativos. Esto es indispensable para revisar el rendimiento de un modelo y más adelante poderlo comparar. Entonces, luego tenemos el preprocesamiento de los datos. En esta parte vamos a hacer limpiar los datos, transformar los datos y presentar conclusiones. En la limpia de datos, debido a que pues no teníamos valores nulos dentro de nuestro dataset, lo único que se pasó a hacer fue borrar la columna de date, que es una columna de fecha que no nos interesa. Simplemente la borramos del dataset y dejamos todas nuestras otras variables tal cual como estaban. La transformación de los datos, como mencioné anteriormente, en este caso pues como nuestra variable categórica es binaria, no debimos aplicarle un one hot, pero a los datos se le aplicó una estandarización de standard scale, pues para facilitar el entrenamiento de los modelos. Aquí se puede ver una una tabla como quedarían ya los datos estandarizados. Y luego la conclusión de esta segunda fase, que fue muy rapidita, es se aplicó la estandarización de los datos utilizando la función estándar scaler. Esta técnica es esencial para garantizar que las características tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1, facilitando así el procesamiento y entrenamiento de los datos. Además se tomó una decisión de eliminar la columna, lo que ya hablamos anteriormente. Luego pasamos al entrenamiento de los modelos. En este caso tomé dos modelos, que fue regresión logística y árboles de decisiones. Pasamos a entrenar la regresión logística. En el entrenamiento, utilizando pues lo de test y todo esto ya mencionado en las clases, obtuvimos una accuracy del 0,987, o sea, una accuracy bastante bueno, una precisión recal y F1 score de las siguientes que se ven aquí en la tabla. Esto lo hablaré ya un poco después. Y una matriz de confusión, que esto básicamente representa los falsos positivos, falsos negativos y todo esto. Estos serían los resultados de mi regresión logística. Y estos serían mis resultados entrenando el modelo de árboles de decisiones. Una accuracy un poco más alto, 0,99. Una matriz de confusión un poco diferente, con un poco más de falsos positivos, falsos negativos, según con respecto a la otra. Y la misma tabla de precisión, recal y F1 score. Aquí podemos analizar el rendimiento de nuestro modelo y poderlo comparar. Entonces, en la comparación y en la selección del modelo, ya finalmente, como podemos ver en las métricas que evaluamos, en la regresión logística nos dio una accuracy de 0,987, en la de árboles de ediciones un 0,9920, un modelo muy preciso. F1 score para la clase 0 era igual, pero para la clase 1 era un poco superior el de árboles de decisiones. Los falsos positivos dentro de mi regresión logística fueron 19 y mis falsos negativos dentro de mi regresión logística fueron 1. Y por consiguiente, árboles de decisión, los falsos positivos 8 y 5. Es un poco más equilibrado, por decirlo así. En nuestro caso de regresión logística se crearon muchos falsos positivos, y muy pocos falsos negativos. En cambio, en el árbol de decisiones es un poco más equilibrado esto. Entonces, ambos modelos, aunque muestren un rendimiento sobresaliente, pero los árboles de decisión tienen una ligera ventaja en términos de exactitud, como ya logramos ver, y de F1 score para la clase 1. Así que básicamente, basándonos en esto, podemos decidir el modelo que armó árboles de decisiones ya entrenado. En teoría, básicamente ese sería el ejercicio. Ya aquí se hicieron, básicamente en estos resultados se probaron con las muestras y ya nos dio todo esto la facilidad de predecir de nuestro modelo.
Y pues creería que eso sería todo. Muchas gracias.